Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En solo 24 horas empieza en Ciudad del Vaticano el proceso para elegir al sucesor del Papa Francisco. ¿Cómo se lleva a cabo el cónclave? Donald Trump le ofreció tropas a Claudia Sheinbaum para luchar contra los carteles de la droga, pero ella se negó. ¿Cómo es la historia? Trump también se ha referido al cine. Quiere cobrarles aranceles del 100% a las películas extranjeras. ¿Qué efectos tendría algo así? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, casi sin voz, desde Roma. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Ushi Levi desde Bogotá. Jorge Espinosa está viajando a Roma. Es martes 6 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana, en apenas 24 horas, se pondrá en marcha en el Vaticano el proceso para elegir al nuevo Papa. El escogido sucederá a Francisco, que falleció el 21 de abril tras casi 12 años de pontificado. Su elección como Papa se produjo el 13 de marzo de 2013. Esa noche, desde la Basílica de San Pedro, el cardenal encargado repitió en latín la fórmula tradicional: les anuncio una gran alegría, tenemos Papa. Además, señaló que se trataba de Jorge Mario Bergoglio y que iba a reinar con el nombre de Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. ¿Cómo se llevará a cabo la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica, con 1.400 millones de fieles en todo el mundo, muchos de los cuales están en América? Se lo preguntamos a nuestro compañero Juan Carlos Iragorri, que llegó ayer mismo al Vaticano para cubrir la noticia. Ushi, todo ocurrirá realmente mañana, cuando 133 cardenales de 70 países oirán misa en la Casa de Santa Marta antes de irse a la Capilla Sixtina, donde tienen lugar estas elecciones, este tipo de elecciones, desde finales del siglo XIX. Una vez adentro, el maestro de ceremonias dirá en voz alta extra omnes, es decir, todos fuera, y los prelados se encerrarán bajo llave, o sea, en un cónclave. Solo habrá un cónclave, el miércoles por la tarde. A partir del jueves habrá 2 por la mañana y 2 por la tarde. Si transcurridos 9 días nada está claro, se votará por los 2 que hayan obtenido el mayor respaldo en la última ronda. Al Papa Francisco, por ejemplo, lo eligieron en el 5º cónclave, a Benedicto XVI en el 4º. Eso significa que no pasaron siquiera 2 días. Y un dato final, el cónclave más corto de la historia se realizó en 1503. En 10 horas los cardenales eligieron a Julio II, que entre otras cosas fue el que contrató a Miguel Ángel para que pintara los frescos de la Capilla Sixtina. Y el cónclave más largo de que se tiene noticia fue en 1268 en Viterbo, a 81 kilómetros de aquí, de Roma, cuando 19 cardenales tardaron 33 meses, casi 3 años, en elegir a Gregorio X. ¿Cómo será que para presionarlos los encerraron, les redujeron la comida y les quitaron el tejado de la iglesia? La cosa fue tan grave que uno de ellos falleció. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han protagonizado un nuevo tire y afloje internacional en las últimas horas. Empezó con Trump a bordo del avión presidencial, el Air Force One. Fue cuando los periodistas le preguntaron si es verdad que él le ofreció a ella enviar tropas para combatir los cárteles de la droga.
El presidente les respondió que sí, que Claudia Sheinbaum es una mujer encantadora, pero que no fue capaz de aceptar la propuesta. Trump dijo además que los narcotraficantes mexicanos son gente horrible, que el fentanilo que producen al lado sur de la frontera mató el año pasado a 300,000 estadounidenses y que hay que combatir a esos grupos a como dé lugar. They've made a fortune on selling drugs and destroying our people. We lost 300,000 people last year to fentanyl and drugs. They're bad news. Yeah, that's true. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. I told her that. I would be honored to go in and do it. Well, she's so afraid of the cartel she can't walk, so, that's the reason. And I think she's a lovely woman. But the president of Mexico is a lovely woman. But she is so afraid of the cartels that she can't even think straight. Claudia Sheinbaum también habló sobre su conversación con el presidente estadounidense. Ambos son mandatarios recientemente posesionados. Él el 20 de enero, hace poco más de 100 días, y ella el 1 de octubre, es decir, hace 7 meses. El presidente Trump dijo, queremos ayudar a México, y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesitan. Y yo le dije, no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. El presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se desenvolvió realmente toda esta historia y qué implicaciones tiene? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, Donald Trump ha confirmado que en una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum le propuso enviar tropas estadounidenses a México para luchar contra los carteles de la droga y que Sheinbaum le dijo que no. Esto es algo que ya se había publicado hace unos días en el diario The Wall Street Journal, que dio los detalles sobre esta llamada que tuvo lugar el 16 de abril y duró unos 45 minutos con momentos muy tensos en los que el presidente estadounidense presionó al gobierno mexicano para que aceptara la intervención del ejército de Estados Unidos. Trump confirmó hace unas horas que el reporte era cierto y se mostró muy crítico con la presidenta de México por rechazar su propuesta, diciendo que es una mujer encantadora, pero que le tiene tanto miedo a los carteles de la droga que ni siquiera puede pensar con claridad, aseguró. Además, Donald Trump reiteró que sería un honor para él ayudar a México con este asunto. Claudia Sheinbaum también ha confirmado ya en varias ocasiones lo que ocurrió en aquella llamada telefónica, subrayando que el territorio y la soberanía de México son inviolables. La presidenta mexicana ha adoptado estos meses una posición firme contra lo que considera una interferencia extranjera en asuntos internos y en general ha apostado por mantener la cabeza fría, dice, en temas relacionados con la Casa Blanca. Y la relación con el presidente Trump no ha sido mala, a diferencia, por ejemplo, de las fuertes tensiones de Trump con los líderes de Canadá. En cualquier caso, es importante recordar el contexto de esta conversación entre ambos. El 20 de enero, justo después de tomar posesión como presidente, Trump firmó una orden ejecutiva para declarar la emergencia nacional en la frontera sur, como ya hizo en su primer mandato, medida que amplía su poder ejecutivo y pone a disposición más recursos para las fuerzas de seguridad estadounidenses. Trump también designó a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y la Casa Blanca ha incrementado desde entonces su presencia militar a lo largo de la frontera con México y el número de vuelos de vigilancia en cuestiones migratorias y de tráfico de drogas, con mucho foco en el fentanilo. Incluso medios aquí han publicado que el gobierno de Donald Trump sopesa ataques con drones en la frontera contra narcotraficantes. Pero Sheinbaum siempre dijo que enviar fuerzas estadounidenses para operar dentro de territorio mexicano es ir demasiado lejos. En respuesta a un mensaje que se repite insistentemente desde Washington. Ya en febrero, también The Wall Street Journal publicó que el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió
a funcionarios mexicanos a puerta cerrada que si no hacían frente a la colusión oficial con los carteles de la droga, el ejército de Estados Unidos estaba preparado para emprender una acción unilateral. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Hace poco más de un mes, el 22 de marzo, se cumplieron 130 años desde el día en el que los hermanos Augustus y Louis Lumière entraron a la historia al presentar en París su primera película. Había nacido el cine. El domingo, sin embargo, el séptimo arte, como se conoce, vivió otra fecha impactante. No tanto, claro, pero tiene que ver con un anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, un país sin el cual el cine no sería lo que es. Lo hizo en su red Truth Social y consiste en que quiere cobrarles un arancel del 100% a todas las películas hechas en el exterior. Algunas lo son o lo han sido totalmente, como las del director español Luis Buñuel o las del italiano Federico Fellini. Otros filmes, así como numerosas series, se hacen simultáneamente en Estados Unidos y fuera de él. Es el caso de Marvel's Captain America. New York, Washington, D.C., Sokovia. Okay, that's enough. Lo cierto es que, a propósito del anuncio del presidente Trump, ayer el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que no había una decisión definitiva. No se sabe si en eso influyó la caída del 1,7% en el valor de las acciones de Netflix y el 1,5% en las de Amazon. Las cifras de la industria cinematográfica en Estados Unidos son enormes. El año pasado se vendieron 825 millones de entradas en las salas de cine de ese país. Pero también es verdad que la producción de películas se redujo un 40% desde la huelga del sector en 2023. La pregunta es, ¿cómo se vería afectado el cine en Estados Unidos si ese país les llegara a cobrar un arancel del 100% a películas extranjeras? Llamamos ayer a Medellín a Samuel Castro, crítico de cine del prestigioso diario El Colombiano de esa ciudad. Las dudas están en que hoy en día las películas están consideradas no como productos, no como la manufactura, sino como un servicio que se construye a partir del aporte de muchas entidades que no necesariamente están todas en Estados Unidos. Hoy una película, y piensen ustedes en películas de Avengers, por ejemplo, puede ser producida en sus imágenes casi en su totalidad en Europa, aprovechando muchas de las subvenciones que esos países dan a las filmaciones y también aprovechando que las normas de los equipos de producción son distintas a las de los sindicatos estadounidenses. Entonces, una producción económicamente puede que no sea hoy factible haciéndose según las normas de los sindicatos gringos. No al menos una gran producción, porque entonces eso elevaría sus costos enormemente. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de cine? ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere acaso a un porcentaje de las películas que se hacen en otra parte? ¿Cuál es ese porcentaje? Hoy una película, los efectos especiales los puede hacer Weta en Nueva Zelanda, o los puede hacer Netflix Scanline VFX, que están en Canadá y en Europa. Entonces, esas películas que el 30% se hizo en otra parte son consideradas extranjeras. ¿Se refiere acaso el presidente Trump a series además de películas? Porque si se refiere a las series, entonces hay series como The Crown que tendrían que pagar un impuesto muy grande y estarían afectando a una productora como Netflix. O en el caso de El Eternauta, por ejemplo, que es una
serie cuyo dinero es estadounidense, pero se hizo en Argentina y sus efectos especiales en la India. Van a sobrevivir entonces las pequeñas distribuidoras como Movie, como Neon, como Sony Pictures Classics, que importan el mejor cine europeo o japonés para las salas estadounidenses con ese arancel. ¿Cómo se van a hacer entonces ahora las coproducciones? Estados Unidos hace hoy coproducciones grandes para películas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso significa que no se van a poder hacer. Todo es muy confuso con ese anuncio del presidente Trump. Y aunque muchos piensan que puede patraciarse, así como hizo con las tarifas que le propuso, digamos, al comercio internacional o a China, en una parte, también hay un miedo creciente de que el anuncio vaya en serio y de que el desconocimiento del presidente del negocio hoy, cómo se hace, lo que pueda crearse una gran crisis en Hollywood que haga imposible que haya de nuevo grandes megaproducciones como por ejemplo Misión Imposible, que es una película que prácticamente se hace en todo el mundo, o que los costos se vuelvan imposibles para muchas pequeñas productoras, o que se acabe el dinero de las casas de streaming que hoy hace posible producciones y películas en casi todo el mundo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El gabinete de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu le dio ayer luz verde a un plan para que Israel se tome la Franja de Gaza. La zona tiene 365 kilómetros cuadrados y en ella han muerto más de 40.000 palestinos tras los ataques israelíes en respuesta a los atentados del grupo Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, donde fueron asesinadas 1.200 personas. Según indicaron las autoridades israelíes, la toma de Gaza se cumplirá por etapas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que su gobierno pagará $1.000, así como los gastos del pasaje de regreso, a los inmigrantes que se autodeporten. El dinero será reembolsado una vez hayan retornado a sus países de origen. Por otro lado, el mandatario indicó el domingo que quiere reabrir la prisión de Alcatraz, en una isla en California, cerrada por los altos costos en 1963. Según el presidente, allá podrían ir a parar los criminales más violentos de Estados Unidos. En Rumanía, país miembro de la Unión Europea y con 19 millones de habitantes, el primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, anunció ayer su renuncia luego de que el ultraconservador George Simeon, a quien comparan con Donald Trump, lograra el 40% de los votos en la primera vuelta de los comicios presidenciales. Simeon debe enfrentarse ahora al alcalde de Bucarest, el independiente Nicu Sordan. El aspirante de la coalición de gobierno, Crin Antonescu, quedó por fuera. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.